Buenas tardes a todas y todos mis seguidores de Milton Comunica. Me encuentro en la ciudad de Quito, aquí junto a un maestro de maestros, ex profesor, árbitro de fútbol profesional. Él es el señor de señores, Ramiro Torres Murgueitio. En Milton Comunica tiene el honor, el privilegio de tenerlo junto a mí. Profesor, buenas tardes. Mis saludos cordiales a usted, un maestro. Cuéntenos primeramente, o el saludo a la gente que usted conoce, en la provincia del Oro y a nivel nacional. Muchas gracias. Buenos días, Milton. Ya ha sido buenas tardes. Pero de todas maneras mi saludo a todas las gentes que laboran en la provincia del Oro, una provincia que es la que abre las puertas por el sur a nuestro país y la que con honor ayuda a mantener la vida de nuestro pueblo, de nuestro país. Gracias, Milton, por tu trabajo, gracias por tu comunicación y haciéndome relación a la parte inicial. Cómo llegué a ser árbitro, te contaría en pasos gigantes por el tiempo. Yo fui alumno de Helio Reinal, un paraguayo, en un curso que organizó ABNA en el año de 1957, que estuvo dirigido por mi padre como el director académico del curso, y tuvimos profesores de maravilla en la formación arbitral. Tardé más de 7 años en el campo amateur para llegar a ser profesional y tuve el honor de llegar en un momento muy adecuado, pues cuando llegué al profesionalismo realicé 13 fechas seguidas en la ciudad de Guayaquil, porque ahí prácticamente fue donde me inicié como árbitro profesional. Luego ya tuve el honor, la honra de ser árbitro internacional de fútbol y alcancé pues glorias de supremo estilo. Y para concretar voy a decir que el partido de fútbol más solemne que vive en mi vida es un partido que realicé en Venezuela dirigiendo a la mejor selección de Brasil que ha habido en todos los tiempos. Ahí estaba el Rey Pelé, ahí estaba Tostao, ahí estaba Garrincha, ahí estuvieron las glorias como Gerson, es decir, un partido que comenzó ganando Venezuela, estadio vacío, y que tras oír por las radios que Venezuela ganaba a Brasil 1-0, el estadio se llenó, pero concluyó el partido y ganó Brasil 5-1. Menciono este partido porque fue un partido de mucha esperanza en lo que se trata a mi función como árbitro. La suerte quiso que sea designado por varios años en el Ecuador, en Pichincha, es decir, como el mejor árbitro de fútbol que ha tenido el país. Pero nunca me he envanecido y yo tengo que reconocer que dentro del vínculo familiar, 6 hermanos Torres Murgueitio conformamos un equipo que realmente tuvimos un valor por nuestra capacidad y sobre todo por nuestra dignidad deportiva. Hoy pedimos eso que hagan nuestros queridos alumnos, que tengan el honor de ser jueces, pero con un criterio de elevación de espíritu y de sublimación en el aspecto de honradez y ética profesional, poniéndole a la moral, poniéndole a la ética como los valores sublimes del crecimiento de la cultura. Quien conoce y sabe lo que es el fútbol en realidad, lo que es el deporte, podrá llegar a tener estos atributos de ser árbitro de la mejor manera. Profesor, usted inició con el árbitro también, señor Rendón. ¿Cómo no? Yo tuve el gusto de ser compañero de Eduardo Rendón y
y estuvimos juntos en el partido Brasil-Venezuela que mencionaba. Ahí tuvimos la suerte de estar con otro valioso elemento que fue Enrique Suárez Méndez, por ejemplo. Los tres formamos una terna que fuimos a Venezuela a arbitrar. Eduardo Rendón fue un árbitro muy exigente, un árbitro conocedor de la materia y un árbitro que fue juzgado, como todos hemos sido juzgados, pero valoramos y elevamos una oración por la existencia de un magnífico ser humano que fue Eduardo Rendón. Profesor, ¿qué le dejó o qué anécdota tiene usted dentro del rectángulo de juego? ¿Cómo es el fútbol? Tendría que contar varios, muchos, pero a lo mejor el que más recuerdo y con un grato honor es uno que fue la apertura de mi carrera en Guayaquil, un partido en el Estadio Capoel. Jugaba el glorioso 9 de octubre versus el Patria, dos equipos maravillosos, un partido de fútbol, y estuve siempre tan pegado a la jugada, tan cerca en todos los momentos del fútbol. Al terminar el partido me aplaudió la gente, y es más, un grupo de aficionados ingresaron al campo de juego y me sacaron en hombros. Al otro día en los periódicos hubo comentarios de esta naturaleza, pero recuerdo un artículo que decía: fenómeno del Capoel, por primera vez se aplaude a un árbitro. Esa es una verdad. Tuve la suerte de estar en bendita hora con la presencia de mis adorados padres, Ezequiel Aureliano Torres y doña Magdalena Murgueito Borja de Torres. Y también la coincidencia grande, yo salía, el partido 9 de octubre Patria era el complemento de aquella jornada deportiva. Previo a eso, un destacado arbitraje tuvo mi hermano Fausto. Y cuando salía Fausto del campo de juego me dice: hermanito querido, que Dios te bendiga. Te dejo la cancha limpiecita para que entres y triunfes. Y eso se hizo. Y me aplaudieron. Ese es un pasaje maravilloso. Otro que vale la pena recordar. Recuerdo que se jugaba un partido entre Deportivo Quito y la Universidad de Portoviejo, la Capira. Si ganaba el Quito, era campeón nacional. Si perdía la Capira, descendía de categoría. Qué partido que se veía tan difícil. Todos los compañeros árbitros, las personas, comentábamos cómo va a ser este partido. Y mis compañeros decían: ¿y a quién le tocará arbitrar el partido? ¿Qué será? ¿A quién le tocará arbitrar ese partido? Y yo decía: como estoy de moda y como soy buen árbitro, me han de poner a mí. El día jueves, que era la sesión de los árbitros en la Asociación de Árbitros de Fútbol de Pichincha, dice: designaciones para el día jueves, para el día próximo domingo en la ciudad de Portoviejo, entre la Universidad de Portoviejo, la Capira y Deportivo Quito, árbitro señor Ramiro Torres. Todos me regresaron a ver con pena. El día sábado, antes de irme a este partido, yo tenía miedo, honestamente, porque el miedo es innato, pues. El miedo es propio de los seres humanos que sienten lo que puede pasar. Honestamente tenía miedo. No tenía una seguridad de ir a triunfar. Pero aquí viene la parte anecdótica. Bajaba con un hijito mío, tenía 4 años y medio, y en mí le decía: último heladito que le voy a dar a mi hijito, mi hijo Diego Ramiro Torres Villavicencio. Y hice parar un taxi, recuerdo, y el señor conductor del taxi era una persona barbada, era una persona con cabello largo, flaco,
se le veía triste y le digo cuando me subo al taxi, señor, ¿usted lee esto? Tenía al lado una Biblia. Me dijo, sí, señor Torres, qué placer más grato tenerle aquí. ¿Cómo así? Me pregunta, le digo, sí, porque yo quiero confiar en usted. Le cuento que mañana tengo el partido más difícil de mi vida y será a lo mejor el último partido que dirige en mi vida. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque es muy peligroso. Y le conté la situación de los dos equipos. Y me dice, no, señor Torres, usted confíe en su conocimiento, en su calidad, en su formación y confíe en Dios. Confíe en Jesús. Dígale al Señor Jesús, Señor Jesús, arbitre este partido. Yo voy a estar únicamente para ser testigo de tu forma de hacerlo. Vaya tranquilo, entre cantando, entre talareando, entre riendo, reúna a los jugadores, díganle que no es el fin del mundo, sino que se trata de un partido más de gran importancia en donde se debe ver los valores a conciencia de cada uno de los equipos. Y dirija bajo esa fe a nuestro Señor Jesucristo y no le va a pasar nada. ¿Sabe qué? Se terminó el partido, ganó el Deportivo Quito y no pasó nada. Ganó 1-0 porque faltando 3 minutos para culminar, la Capira, uno de sus jugadores, erró, falló un penal que nadie protestó por lo que pité el penal. Todos aceptaron y pues iba a haber el empate y con eso a lo mejor se libraba la Capira. Pero el jugador entra a patear y le manda por encima, pero extremadamente alto y falla el penal. Se acabó el partido y lógicamente a mí me aplaudieron, me decían eso es calidad de arbitraje, hemos aprendido. Y yo no podía decir uno por uno, no, esa es la bondad de Jesús, esa es la fuerza. Desde ahí tomé este ejemplo para darles a mis alumnos, que sean ellos, sin confiarse, portadores de este hecho, de pedir a Dios con suprema voluntad, con fe inmensa, que les ayude. Y se ha cumplido mucho sobre esto. Entonces esta es una parte anecdótica de mi carrera, en la que salí perfectamente bien y hasta ahora vivo con satisfacción. Sigo siendo instructor y tengo el honor de ser instructor de la Federación de Entrenadores Profesionales de Fútbol del Ecuador. A ella yo le sirvo con todo el honor y con orgullo. Además, sigo trabajando y estoy por inaugurar un curso que hace la Asociación Provincial de Entrenadores Profesionales. Estamos en el afán de tener un grupo arbitral que sirva a los diferentes compañeros entrenadores en estos eventos que tienen continuamente para probar a sus chicos jugadores que están estudiando, que se están formando, que lo están haciendo y no tener dificultad con este problema inmensamente grande que es el arbitraje en el fútbol. Pero para eso lo pedimos a Dios y confiamos en nuestra capacidad para que los árbitros sean sobre todo honestos, cumplidores de las reglas, que sean gente servicial, que no se acuerden solamente que es propio, ¿no?, que van a ganar una cantidad de dinero pero en cada uno de los arbitrajes, pero que no cuenten solamente como propicio el tener que ganar ese dinero, que ganen pero que cumplan de la manera más buena, ayudando al crecimiento del deporte en la sociedad, en la juventud, en la niñez y en todos los niveles que tiene el fútbol. Eso te puedo decir con relación al aspecto de anécdotas. Sí. Señor Torres, antes, en décadas pasadas, no habían muchos árbitros como ahora. Normalmente usted era elegido uno de los árbitros para pitar internacionalmente y partidos también pues de mucha
de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, ¿verdad? Así es. Sí, tuve varias salidas del país, arbitrar en el exterior. Aquí también cumplí como árbitro internacional y fue para mí muy honroso. Yo creo que sí es necesario decir, la suerte me dio la oportunidad de cubrirme de gloria. Y el gusto inmenso recordar a los 6 hermanos Torres como elementos que sirvieron al fútbol con toda la honradez, gracias a la formación académica que tuvimos de buenos maestros. Entre ellos tengo que repetir el nombre de mi padre. Herencia de él, ahora sigo siendo instructor en todos los niveles futbolísticos y me glorifica manifestar que lo hago con pasión, con cariño, habiendo tenido la experiencia realmente de haber sido maestro, de ser un formador de maestros en la educación primaria, en la educación secundaria, en la educación superior. Siempre estuve yo avante de alcanzar el mayor prestigio para la educación. Culminé siendo maestro y pasé a ser director nacional del Departamento de Deportes de Dinader. Ahí tuve el honor de concluir mi carrera, me jubilé y siempre honroso de servir a nuestra patria deportivamente, con nitidez y con honor. Milton Calle comunica en tu programa que siempre estamos a las órdenes de poder seguir sirviendo al fútbol ecuatoriano, con honor. Muchas gracias, señor Torres. Para mí, le repito, es un honor, un privilegio tener o mantener esta entrevista con usted. Sus 6 hermanos fueron árbitros profesionales de fútbol. Sí, el caso es que los Torres Murgueitio fuimos 7 hermanos. Voy a mencionar el nombre de mis hermanos con verdadero cariño, con verdadero placer. El primero fue Fausto Patricio Torres Murgueitio, que en paz descanse. El segundo fue Edgar Alonso, un extraordinario juez. Yo fui el tercero, Héctor Ramiro. El cuarto fue Raúl Gustavo Torres, que también fue árbitro y llegó a primera. El quinto, ahí suelen decir que no hay quinto malo, no, taurinamente. Fue un abogado que vive en Guayaquil, un abogado extraordinario. Se llama Rubén Darío Torres. No se hizo árbitro porque tuvo que salir del país. Se fue a trabajar en Bogotá, en Colombia, como profesor y también en un canal de televisión como reportero. Él no se hizo árbitro porque salió del grupo. Después tenemos un gloriosísimo árbitro que fue René Leonidas Torres Murgueitio, extraordinario árbitro de fútbol, que él decía: yo he seguido sus huellas, Ramiro, porque todos reconocemos que usted ha sido el mejor árbitro. Yo le decía: no, Renecito, te debo decir que has sido mi mejor alumno y que ahora eres el mejor árbitro del país. En fin, bueno, y por último, Renecito falleció. Mi hermano Pablito, Pablo Vicente Torres Murgueitio. Tenerle a él en la línea era una garantía suprema. Entonces, este recuerdo me hace con satisfacción olvidar todas las penas y saber que tuve 6 hermanos que viven con honor en mi sueño, en mi ilusión. Reitero, Milton, el placer inmenso de esta entrevista y honrado saludar a tu bella provincia y que tú sigas viviendo del deporte con esa esperanza de seguir siendo un comunicador de categoría. Muchas gracias, Milton. Voy a tener que cerrar esta entrevista porque tengo una llamada telefónica de mi esposa. Muchas gracias, profesor. De verdad, le agradezco el tiempo que me ha brindado. Qué grato, un placer.